Millones de libros han sido escritos a lo largo de la historia y durante milenios han sido la forma de documentar la realidad de los habitantes de las diferentes civilizaciones, han supuesto un reservorio del saber universal o simplemente han servido de entretenimiento o distracción para los seres humanos. Lo que poca gente conoce es que existen libros perdidos, que se sabe que fueron escritos, pero que nunca llegaron hasta nuestros días, quedando como testigos mudos de un pasado que no podrá recuperarse. Los motivos para esto son muchos. Algunos fueron destruidos, otros robados y otros simplemente censurados u olvidados intencionalmente. Hoy presentaré los que quizás sean los más importantes de todos ellos, e incluso alguno que pudo haber cambiado el curso de países, o en algún caso, de nuestra civilización al completo. Esta es la lista de libros que se perdieron en la historia y deberías conocer. El Margites fue una colosal obra literaria de la antigua Grecia, atribuida en principio a Homero, aunque bien pudo ser escrita por Pigres de Halicarnaso, y de ella solo sobrevivieron algunos fragmentos y citas. Se podría encasillar dentro de la épica, pero con una novedad importante, que la convirtió en extremadamente popular. Era una comedia disparatada, y de su personaje principal, Margites, Platón escribió que era proverbial su estupidez. Sabía muchas cosas, pero todas las sabía mal. Se estima que fue escrita entre los siglos VI y VII a.C. y tuvo todos los ingredientes para ser un auténtico fenómeno viral en su época, como contrapunto a las épicas epopeyas dramáticas que dominaron su tiempo. No se sabe por qué desapareció, pero lo cierto es que ninguna copia llegó hasta nuestros días, pero se entiende su fama al ser una de las primeras, entre comillas, Scary Movie o Top Secret de la historia. La pérdida de un libro puede generar grandes trastornos o incluso ocasionar la muerte de su autor, y este fue el caso de la segunda parte del Almas Muertas de Nikolai Gogol. Gogol es considerado por muchos como el primer y más influyente escritor de la Edad de Oro de la literatura rusa y el encargado de modernizarla. Nacido en la actual Ucrania en 1809, presentó su obra maestra, Almas Muertas, en 1842, suponiendo una feroz crítica, a través de una narración descarnada, de la moralidad en Rusia, con amplios pasajes explícitos. El escándalo fue monumental, a pesar de lo cual Nikolai confrontó la tarea de continuar la obra, edificando una segunda parte, Almas Blancas, motivo por el cual una intensa presión recayó sobre el artista. En 1852 la comunidad religiosa arremetió contra él, tachándolo de impuro y pecaminoso, y en un intento de hacer las paces, el padre Matvei Konstantinovsky lo convenció para que quemara los manuscritos de la continuación, quedando la obra destruida, con excepción de algún fragmento. Gogol cayó en profunda depresión y tras 9 días encerrado sin alimentarse, perdió la vida. Pero no todas las obras perdidas lo fueron en tiempos antiguos, sino que algunas se datan en época reciente. Ernest Hemingway, periodista y escritor, fue una de las principales figuras de la novela del siglo XX e influenció notablemente la ficción de la pasada centuria. Mujeriego, a veces criticado y personalidad pública, no pudo evitar el engrosar esta lista por un desgraciado suceso que, según dicen, le produjo un sufrimiento intenso, como si la pérdida de un hijo se tratara. Corría el año 1922, cuando Ernest y su primera esposa Hadley planeaban reunirse en la ciudad de Chambly, donde se encontrarían con Lincoln Stephens, también periodista y escritor. Como buena consorte, Hadley empacó los manuscritos de la nueva novela de su esposo acerca de la Primera Guerra Mundial para mostrarla, sin caer en cuenta que en un despiste su maleta sería robada.
Pero no todo estaba perdido, y Ernest recordó la copia hecha con papel carbón para tener un duplicado del original que se usaba en aquella época, encontrando que Hadley también la había empacado junto al original. De aparecer, su valor hoy día sería de millones. En 1925 se divorciaron. No cabe duda de que uno de los autores más influyentes de la literatura en toda la historia fue William Shakespeare. La historia de Cardenio, escrita por Shakespeare y John Fletcher, se conoce que realmente existió, porque fue interpretada por una compañía teatral londinense en 1613, y existen diversas referencias a ella a lo largo de la primera mitad del siglo XVII, hasta que unas décadas después se le perdió totalmente el rastro. El Cardenio de Shakespeare habría sido algo así como las precuelas de las series actuales, basándose en el Quijote y en alguno de sus personajes secundarios, y de ella se habría encontrado algún pequeño fragmento con base en los cuales habría sido reconstruida entre comillas, porque la realidad es que prácticamente todo sería de nueva escritura. Se desconocen las causas de por qué la historia de Cardenio quedó en el olvido hasta perderse por completo. Si alguna vez existió un libro que pudo haber cambiado la historia de la humanidad, sin duda fue el de la fabricación de esferas de Arquímedes. En el año 100 a.C., Cicerón habló de esferas construidas por Arquímedes, que mapeaban la posición de las estrellas y el movimiento de los planetas Sol y Luna, o lo que es lo mismo, el famoso mecanismo de Antiquitera, adelantado casi 2 milenios a su tiempo, y que constituía por sí mismo el primer ordenador o máquina de precisión del que se tenga constancia. Estos diseños habrían sido presentados por Arquímedes en el tercer siglo a.C., junto con libros manuscritos que explicaban su funcionamiento, y que podrían haberse perdido poco después durante el saqueo de Siracusa por tropas romanas. Un libro como ese podría haber constituido una base para que una serie de tecnologías primitivas pero eficaces y muy adelantadas a su época se establecieran y lanzaran al ser humano muy por encima de las capacidades que posteriormente tuvimos. Fuera de este top, he dejado intencionalmente libros y textos sagrados, puesto que básicamente todas las creencias que existen o existieron solo poseen en la actualidad un pequeño porcentaje de sus escritos originales, y los que existen han sido adaptados y traducidos a lo largo del tiempo. En general, una sociedad inculta o confundida entre falsedades es fácilmente manipulable, y ese quizás sea el motivo de que sobre todo compilaciones de saber hayan sido perseguidas en multitud de ocasiones. La Biblioteca de Alejandría da fe de ello. La mayor concentración de saber, el mayor activo de la humanidad, que fue saqueado y purificado cada vez que la ciudad caía. Y sí, sé que la principal fuente de exterminio de textos actual es el mal manejo de la función de autoguardado de tu editor. Y siempre recordarás con nostalgia aquel trabajo para el cole de 17 folios, y que cuando se fue la luz, quedó perdido para siempre, sentenciándote al suspenso. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más literario saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!